Alejandro se despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El eco de un beso inesperado aún quemando en sus labios. Miguel. Su mejor amigo desde la infancia. El chico heterosexual que siempre había sido su ancla en el caos de la vida. Lo había besado la noche anterior en la fiesta de la universidad. Y ahora todo se desmoronaba en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo podía un momento de debilidad arruinar años de confianza ciega? En las calles empedradas de Madrid, donde el sol de mediodía iluminaba los balcones floridos de Malasaña, Alejandro caminaba con paso apresurado hacia el café donde solían reunirse. Tenía 25 años. Estudiaba psicología en la Complutense. Y su vida había sido un constante equilibrio entre su identidad gay, que mantenía oculta a su familia conservadora, y la amistad inquebrantable con Miguel. Miguel. Un año mayor. Era el prototipo del español típico, atlético, carismático, con un trabajo estable en una agencia de publicidad y una novia intermitente que todos envidiaban. Pero anoche, bajo las luces estroboscópicas de la discoteca, algo había cambiado. Miguel, borracho pero lúcido, lo había arrinconado contra la pared y susurrado: «No sé qué me pasa contigo, Ale». El beso fue breve, intenso, cargado de una electricidad que Alejandro había soñado en secreto durante años. Ahora, sentado en la terraza del café, Alejandro removía su cortado con nerviosismo. Su mente era un remolino de pensamientos. ¿Era real? ¿Miguel lo recordaba? ¿O era solo el alcohol hablando? La sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGTB, aún cargaba con prejuicios arraigados. Especialmente en familias como la suya, donde su padre, un empresario tradicional de Toledo, repetía que los hombres de verdad no se desvían. Alejandro había salido del armario ante unos pocos amigos, pero el miedo al rechazo familiar lo atenazaba. Miguel llegó puntual, con ojeras y una sonrisa forzada. «Tío, anoche fue una locura», dijo sentándose. Alejandro lo miró fijamente, buscando señales. «Sí. Una locura. ¿Recuerdas todo?» Miguel evitó su mirada, pidiendo un café solo. «Más o menos. Bebí demasiado». El silencio se extendió como una sombra. Alejandro decidió no presionar. Quizás era mejor fingir que nada había pasado. Pero en su interior, el beso había abierto una grieta irreparable. Esa tarde, en su pequeño apartamento en Lavapiés, Alejandro recibió una llamada de su hermana mayor. «Elena. Papá quiere que vengas a casa este fin de semana. Hay una cena familiar importante». Su voz sonaba tensa, como si ocultara algo. Alejandro accedió, aunque el pánico lo invadía. ¿Y si su secreto salía a la luz? Mientras tanto, Miguel le envió un mensaje: «Tenemos que hablar. Quedamos mañana». El estómago de Alejandro se contrajo. La confrontación era inevitable. Al día siguiente, se encontraron en el Parque del Retiro, bajo los árboles centenarios. Miguel parecía atormentado. «Ale. Sobre lo de anoche. No sé qué me pasó. Estoy confundido». Alejandro sintió una oleada de esperanza mezclada con terror. «¿Confundido cómo?» Miguel se pasó la mano por el cabello. «Siempre he sido Strat. Pero contigo es diferente».
Me asusta. Alejandro guardó silencio, recordando las noches en que había reprimido sus sentimientos por miedo a perderlo. Miguel. Si esto es un error, podemos olvidarlo. Pero Miguel negó con la cabeza. No quiero olvidarlo. Quiero entenderlo. Esa confesión marcó el inicio de un torbellino. Durante las semanas siguientes, sus encuentros se volvieron clandestinos, paseos por el río Manzanares, conversaciones profundas en bares ocultos de Chueca. Alejandro se sentía vivo por primera vez. Pero el peso de la realidad lo aplastaba. Miguel seguía con su novia, Laura, una abogada ambiciosa que planeaba su futuro juntos. No puedo dejarla así. De golpe, justificaba Miguel. Alejandro asentía. Pero cada noche solo en su cama. El dolor lo consumía. Estaba traicionando sus propios valores al aceptar ser el otro. La presión familiar aumentaba, su madre, devota católica, lo interrogaba sobre novias inexistentes. Hijo, a tu edad deberías pensar en asentarte. Alejandro mentía. Pero las mentiras se acumulaban como una torre inestable. Un día, en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol, Alejandro vio a Miguel desde lejos, observándolo con una mezcla de anhelo y culpa. Se acercó. No deberías estar aquí si no estás seguro. Miguel lo tomó del brazo. Estoy aquí por ti. Pero esa noche, Laura descubrió mensajes en el teléfono de Miguel. La confrontación fue brutal, gritos, lágrimas, acusaciones. Miguel llamó a Alejandro en pánico. Se enteró. Dice que soy un mentiroso. Alejandro corrió a su casa, encontrándolo destrozado. Tienes que elegir, Miguel. No puedo ser tu secreto. Miguel lloró por primera vez frente a él. Te elijo a ti. Pero esa elección traería consecuencias imprevisibles. La familia de Miguel, originaria de Andalucía, era aún más conservadora. Su padre, un militar retirado, idolatraba la masculinidad tradicional. Cuando Miguel les confesó su confusión sexual, la reacción fue explosiva. «Eres una vergüenza», gritó su padre, echándolo de la casa familiar en Sevilla. Miguel se mudó temporalmente con Alejandro. Pero el estrés lo cambiaba. Discutían por tonterías, celos, inseguridades. Alejandro, a su vez, lidiaba con su propia culpa. ¿Había empujado a Miguel a esto? ¿Era egoísta por quererlo solo para él? La sociedad les recordaba constantemente los obstáculos, miradas desaprobadoras en la calle, comentarios homófobos en el trabajo. Alejandro perdió un amigo común que lo tildó de corruptor. El dolor se profundizaba. Pero su vínculo se fortalecía en la adversidad. Sin embargo, el verdadero golpe vino cuando Elena, la hermana de Alejandro, lo confrontó. Se lo de Miguel. Mamá lo sospecha. Alejandro palideció. ¿Cómo? Os vi juntos en el retiro. Elena, liberal pero protectora, lo abrazó. Tienes que decírselo a la familia antes de que explote. Alejandro dudaba, el miedo a perderlo todo lo paralizaba. Miguel, por su parte, buscaba terapia para entender su bisexualidad emergente.
No quiero herirte. Ale. Pero esto es nuevo para mí. Alejandro lo apoyaba. Pero internamente se preguntaba si valía la pena el sacrificio. La cena familiar en Toledo fue el catalizador. Alejandro llegó con Miguel, presentándolo como un amigo cercano. Su padre, don Carlos. Un hombre de 60 años con bigote gris y ojos penetrantes. Los escrutaba. Bienvenido. Miguel. Alejandro habla mucho de ti. La mesa estaba cargada de paella y vino. Pero la atmósfera era tensa. Su madre, doña María, sonreía forzosamente. Durante la cena, Elena soltó la bomba: papá. Mamá. Alejandro tiene algo que decir. Alejandro la miró horrorizado. No estaba preparado. No es el momento. Susurró. Pero Elena insistió: sí lo es. No puedes seguir mintiendo. Miguel tomó su mano bajo la mesa, dándole fuerza. Alejandro respiró hondo. Soy gay. ¿Y Miguel? Estamos juntos. El silencio fue ensordecedor. Don Carlos se levantó, rojo de ira. ¿Qué dices? Esto es una aberración. Doña María lloró. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Miguel intentó intervenir: señor. Lo amo. No es una elección. Pero don Carlos lo cortó: fuera de mi casa. ¿Y tú? Alejandro. Si persistes en esta locura, no eres bienvenido. Salieron esa noche, dejando atrás un hogar roto. En el tren de vuelta a Madrid, Alejandro sollozaba en el hombro de Miguel. ¿Valió la pena? Miguel lo besó en la frente. Sí. Porque ahora somos libres. Pero la libertad tenía un precio alto. Los días siguientes fueron un infierno. Don Carlos cortó el apoyo económico a Alejandro, quien tuvo que buscar un segundo empleo en un bar para pagar sus estudios. Miguel, despedido de su agencia por conflicto de intereses, un eufemismo para homofobia, luchaba por encontrar trabajo. Laura, herida, difundió rumores en círculos comunes, tildándolos de traidores. Amigos se alejaron, solo Elena permaneció leal, visitándolos en secreto. Papá se arrepentirá, decía. Pero Alejandro dudaba. Su autoestima se resquebrajaba. ¿Era él el culpable de destruir vidas? Las noches de insomnio lo torturaban con dilemas éticos. ¿Debía haber reprimido sus sentimientos por el bien mayor? Miguel, a su vez, enfrentaba su propia crisis: a veces extraño mi vida anterior. ¿Soy realmente bisexual? ¿O solo confundido por ti? Esas palabras dolían como puñales. En una terapia de pareja que empezaron, el psicólogo les dijo: el amor verdadero requiere sacrificios, pero no autodestrucción. Alejandro reflexionaba sobre eso mientras caminaba por la Gran Vía, viendo parejas heterosexuales sin preocupaciones. La sociedad española, progresista en leyes, aún fallaba en aceptación cotidiana. Un día, en una cafetería, un desconocido les gritó maricones. Y Miguel respondió con un puñetazo. La pelea escaló, terminaron en comisaría. Esto no puede seguir así, dijo Alejandro después. Miguel asintió.
Pero su mirada era distante. La traición llegó inesperada. Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. De su antigua agencia. Pero con la condición de volver a la normalidad. Laura. Manipuladora. Lo contactó, puedo perdonarte si rompes con él. Miguel le ocultó las reuniones con ella. Alejandro lo descubrió por accidente. Encontrando mensajes en su teléfono. «Me estás traicionando», gritó. Miguel se defendió, solo hablo con ella. Estoy abrumado. Ale. Todo esto es demasiado. Alejandro sintió el mundo colapsar. ¿Demasiado? Después de todo lo que perdí por ti. La discusión terminó con Miguel saliendo de casa. Dejando a Alejandro solo con su rabia y dolor. Días después. Miguel regresó arrepentido. Fui un cobarde. No quiero perderte. Alejandro lo perdonó. Pero la confianza estaba herida. Decidieron mudarse juntos a un piso más barato en Vallecas. Lejos de recuerdos tóxicos. Elena me dio con la familia, dadles tiempo. Doña María llamó un día. Llorando, te echo de menos. Hijo. Alejandro sintió un atisbo de esperanza. Pero don Carlos permanecía intransigente. Miguel. Por su parte. Empezó activismo LGTB. Uniéndose a grupos en Madrid. Quiero luchar por nosotros. Decía. Pero las sombras del pasado persistían. Un evento social en Chueca. El barrio gay. Puso a prueba su relación. Allí. Alejandro conoció a Javier. Un activista carismático que lo cortejaba abiertamente. Eres increíble. Alejandro. Mereces a alguien seguro de sí mismo. Miguel. Celoso. Lo confrontó, no te atrevas a tocarlo. La tensión escaló en una discusión pública. Tú eres el que duda. Replicó Alejandro. Esa noche. Solos en casa. Se reconciliaron con promesas renovadas. Pero el daño acumulaba. Alejandro se preguntaba si el amor valía tanto sufrimiento. La presión social. Los prejuicios. Las pérdidas familiares, todo conspiraba contra ellos. El clímax llegó con la boda de Elena. Invitados en Toledo. Alejandro y Miguel asistieron como pareja. Desafiando a don Carlos. La ceremonia fue hermosa. Pero la recepción tensa. Don Carlos los ignoró al principio. Pero tras unos vinos. Explotó, no permitiré esta vergüenza en mi familia. Miguel defendió, su hijo es feliz conmigo. ¿Eso no importa? Doña María intervino, Carlos. ¿Basta? Son nuestros hijos. La discusión atrajo miradas, invitados murmuraban. Alejandro. Humillado. Salió al jardín. Miguel lo siguió. No dejemos que nos rompa. Pero esa noche. Don Carlos sufrió un infarto menor. Culpando el estrés a Alejandro. Mira lo que causaste. Dijo por teléfono. Alejandro se derrumbó, soy un monstruo. La culpa lo consumía. En terapia. Confesó, quizás debería alejarme para que todos sanen. El psicólogo advirtió, eso sería renunciar a tu verdad. Miguel. Aterrado. Lo confrontó, si me dejas. Me destruyes.
Pero Alejandro necesitaba espacio. Se mudó temporalmente con Elena, dejando a Miguel solo. Días de reflexión, recuerdos de infancia con Miguel. Risas en playas de Costa Brava. Confidencias bajo estrellas. ¿Era amor o dependencia? La sociedad les imponía roles, romperlos costaba caro. Miguel. Meanwhile. Enfrentó su propia familia en Sevilla. Su padre lo rechazó de nuevo: elige, tú, Fase, o nosotros. Miguel eligió a Alejandro. Cortando lazos. La reconciliación fue emotiva. Miguel apareció en casa de Elena con flores. Sin ti. Nada tiene sentido. Alejandro lo abrazó. Pero impuso condiciones: terapia constante. Honestidad total. Volvieron juntos. Más fuertes. Pero la sociedad no cedía. En el trabajo de Alejandro. Como asistente psicológico. Un colega homófobo lo acosaba: no deberías tratar pacientes con tu condición. Denunció. Pero el proceso fue agotador. Miguel encontró empleo en una ONG LGTB. Hallando propósito. Esto nos define, decía. Sin embargo, una nueva traición acechaba. Javier, el activista, contactó a Alejandro: Miguel no es para ti. Él duda: yo no. Alejandro rechazó. Pero Miguel vio el mensaje y estalló: estás coqueteando. La paranoia creció. Discutían por todo: finanzas, familias, futuro. Alejandro se sentía atrapado en un ciclo de dolor. ¿Era esta la vida que quería? La presión familiar resurgió: doña María visitó Madrid en secreto. Tu padre sufre. Pero te ama. Dale tiempo. Alejandro lloró: yo también sufro. En una manifestación masiva por el orgullo en Madrid. Bajo banderas arcoíris. Alejandro y Miguel marcharon juntos. Pero un grupo homófobo atacó: Miguel recibió un golpe protegiendo a Alejandro. En el hospital. Con puntos en la ceja. Miguel susurró: por ti. Lo que sea. Alejandro se dio cuenta: el amor era real. Pero frágil. Decidieron mudarse a Barcelona por un nuevo inicio. Lejos de toxinas. Elena los apoyó: sois valientes. Don Carlos. Al enterarse del ataque. Llamó: hijo. ¿Estás bien? Un pequeño puente. Pero la mudanza trajo desafíos. En Barcelona. Miguel reconectó con Laura accidentalmente. Ella, arrepentida, lo tentó: vuelve a lo normal. Miguel confesó a Alejandro: la vi. Pero no sentí nada. La honestidad salvó el día. Pero la desconfianza persistía. Alejandro empezó a escribir un diario. Procesando emociones, conflictos internos. Dilemas morales. ¿Era correcto forzar cambios en otros? ¿O el amor justificaba todo? En Barcelona. La vida pareció estabilizarse. Alejandro terminó sus estudios. Trabajando en una clínica LGTB. Miguel prosperó en su ONG. Organizando eventos. Su relación maduró: menos drama. Más apoyo mutuo. Paseos por la Rambla. Cenas en el Born. Pero el pasado golpeó de nuevo. Don Carlos apareció un día: necesito hablar. En un café con vistas al mar.
Confesó, fui un idiota. El miedo me cegó. Quiero recuperarte. Alejandro lloró, papá. Me heriste mucho. El abrazo fue catártico. Doña María se unió pronto, la familia se reconstruía lentamente. Miguel's familia siguió distante. Pero él encontró paz. Sin embargo, un dilema ético final surgió. Miguel recibió una oferta para dirigir una filial en México. Pero implicaba separación temporal. No puedo ir sin ti, dijo Alejandro. Con carrera en ascenso. Dudó, ¿sacrifico mi vida por la tuya? Discutieron noches enteras. Miguel propuso, vayamos juntos. Pero Alejandro temía perder raíces. Finalmente, eligió quedarse, si nos amamos. Sobreviviremos la distancia. Miguel partió, prometiendo volver. Las llamadas diarias mantenían el lazo. Pero la soledad golpeaba. Alejandro cuestionaba, ¿era egoísta? ¿O necesario para crecer? Meses después, Miguel regresó inesperadamente, no puedo sin ti. ¿Renuncié? Alejandro, sorprendido, lo recibió con alegría. Pero la renuncia costó, Miguel perdió oportunidades. ¿Te arrepientes? Preguntó Alejandro. Nunca. Su vínculo, forjado en fuego, era inquebrantable. Participaron en terapias grupales, ayudando a otros en situaciones similares. La sociedad evolucionaba, leyes protegían. Pero corazones tardaban. En una reflexión final, Alejandro miró al mar desde la Barceloneta. Habían pagado caro, amistades perdidas. Familias rotas temporalmente. Carreras trastocadas. Pero ganaron autenticidad. Miguel lo abrazó, valió cada lágrima. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar y social? ¿O debieron reprimirse para evitar tanto daño?